Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, y dice así: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Señor, bendecimos tu nombre y toda la gloria te la damos a ti. Queremos a través de tu palabra ser edificados. Queremos a través de tu palabra ser guiados. Queremos a través de tu palabra, Señor, ser direccionados y poder, Señor, recibir de esa dirección que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre y te exaltamos y te damos gracias. Porque, Señor, podemos sentirte, podemos, Señor, oír tu palabra y sentirte a ti, a cada una de nuestras vidas. Cómo direccionas, cómo hablas, cómo llenas cada uno de nuestro ser. Señor, por eso en esta tarde, noche, te adoramos y te glorificamos y te exaltamos. La gloria y la honra, Señor, te la damos a ti. Permítenos, Señor, a través de ella, de tu palabra, ser guiados. Y nosotros declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, produce en nosotros crecimiento, que tu palabra produce en nosotros una transformación, que tu palabra produce en nosotros, Señor, lo que ella ha determinado y no vuelve a ti vacía, sino que vuelve con frutos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. No quiero estar muchos minutos, pero sí quiero que los pocos minutos que tengamos, usted me pueda prestar toda su atención y toda su mente, todo su espíritu, que esté fértil, amén, para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué quiero hablarle? Quiero hablarle mucho de muchas cosas en poco tiempo. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo y no tenemos muchas reuniones, entonces hay que aprovechar las 2 reuniones que tenemos. Por eso es importante que usted y yo aprovechemos el manjar que Dios pone y poder llenarnos y saciarnos de lo que Él tiene. Amén. Dígale al que está al lado suyo: por los próximos 120 minutos no me molestes. Menos mal que iba a hablar poco. ¿Qué quiero hablarle en esta noche? Quiero que usted y yo podamos tener definidos 2 puntos. Primero, el tiempo en el cual estamos, y segundo, la función que la iglesia cumple en este tiempo en el cual estamos. Amén. Usted y yo nos movemos en un tiempo cronológico. ¿Cuántos sabían eso? Usted y yo lo sabemos, lo conocemos. Amén. En el tiempo cronos en el cual usted y yo nos movemos, en el cual hacemos las cosas, en el cual nos movemos, vamos, venimos, vivimos. Eso es un tiempo cronológico en el cual tiene un principio y un fin.
Amén. Así como tenemos nuestro día de nacimiento, tenemos nuestro día de partida. Pero en ese tiempo cronológico en el cual usted y yo vivimos, en ese tiempo cronológico en el cual desarrollamos realmente todo lo que usted y yo hacemos, hay un tiempo especial, específico, y es un tiempo que se llama Kairos. Y ese tiempo Kairos es un paréntesis que se abre dentro del tiempo cronológico, donde pueden haber destellos de cosas de Dios, en el cual Dios se mueva de una forma especial y se mueva de una forma diferente. ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí? ¿Me va siguiendo? Dentro del tiempo cronológico en el cual usted y yo nos movemos, hay un tiempo que se llama Kairos. Es un paréntesis, dígale al que está al lado suyo, es un paréntesis que se abre. ¿Sabe por qué se lo hago repetir? Porque usted y yo tenemos que entender que ese tiempo Kairos en el cual vivimos realmente es para desarrollar y para que Dios, no es que antes no tenga poderío sobre el tiempo cronológico, sino que en ese tiempo Kairos Dios hace cosas extraordinarias, hace cosas especiales, hace cosas puntuales. ¿Cuánto me van siguiendo? Jesucristo fue realmente más allá de ser un niño, un adolescente, un joven, pero se le abrió dentro del tiempo cronológico de él, se abrió un tiempo Kairos, para que él pudiera desarrollar el propósito por la cual había venido. ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí? ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque usted y yo tenemos que entender tiempo, espacio, y tenemos que entender cuál es la misión en la cual la iglesia de Jesucristo realmente está cumpliendo y en el tiempo en el cual lo está haciendo. Entendemos y sabemos que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos creen eso? Y lo estamos viendo. Si usted y yo pudiéramos ver y si usted y yo pudiéramos entender todas las señales y ver todas las señales que se han dado, que se están dando, realmente son muy pocas cosas que quedarían para que usted y yo pudiéramos decir o para tildar esto sí, esto se cumplió, esto no se cumplió, esto. Quedarían muy pocas cosas en el cual podrían cumplirse en un abrir y cerrar de ojo, en un destello de Dios, para que la segunda venida de Cristo realmente se produzca. ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí? Ahora, no ha sucedido lo que debería haber pasado por algo en el cual creo que Desiree tocó, no sé, en uno de estos miércoles atrás, el hecho de que la iglesia es lo que todavía está, aunque no lo crea, está frenando la venida de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Es la iglesia. Así como la iglesia frena la maldad, así como la iglesia frena la mano de Dios en justicia, así como la mano de la iglesia frena que la maldad realmente se dispare a mansalva, también la iglesia está frenando el reloj en el cual Dios realmente mande a su Hijo a buscar a la iglesia, a la amada. ¿Por qué? Porque la iglesia, que somos usted y yo, no estamos cumpliendo todavía, entendiendo nuestro rol en esta historia. No lo estamos entendiendo. Tenemos destellos de la voluntad de Dios, tenemos destellos donde cumplimos el propósito, tenemos destellos donde la voluntad de Dios se produce en nosotros y cumplimos y servimos realmente, pero son destellos. Y la palabra de Dios habla, Isaías 60, ¿qué dice? Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61 en adelante. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es una palabra profética para la iglesia de este tiempo, en el cual se tiene que la iglesia mover de una forma corporativa, para que la gloria de Dios se manifieste y suceda eso que dice: andarán las naciones a tu luz,
aunque oscuridad y tinieblas cubran la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Su gloria. Y sabe que la palabra gloria es, más allá que es muy extensa y es muy grande de explicar o de poner, realmente no podemos definirla en 2 o 3 realmente cosas. Por eso dice, andarán las naciones a tu luz y sobre ti será vista su gloria. Habla, mi hermano, en términos específicos, habla de que la iglesia de Jesucristo, cuando el mundo, cuando los reyes, cuando los gobernantes vean la iglesia, se espantarán. Se espantarán. Porque no podrán enfrentarse a la gloria de Dios. No podrán enfrentarse al esplendor de Dios. Imagínense que cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, cuando bajó tuvo que tapar su rostro porque la gloria de Dios no podía realmente presentarse, o los hombres le temían y no podían sostener una conversación porque la presencia, el rostro de Moisés resplandecía. Temblaba el monte cuando solamente la presencia de Dios estaba en el monte. Imagínese cuando la iglesia manifieste la gloria de Dios. Por eso, ¿cuántos ahí es donde decimos la iglesia es la que está frenando que la mano de Dios o que la orden de Dios a su hijo sea, anda a buscar a tu novia? Por eso es necesario que usted y yo, mi hermano, nos ataviemos. Por eso es necesario que usted y yo, mi hermano, nos sacudamos. ¿Por qué quiero leer o quise leer esto, sentí de leer esto en este tiempo? Porque la iglesia está viviendo los últimos tiempos. Y sabe, mi hermano, algo hablaba de Siré el miércoles pasado acerca de los tiempos, de los altares que se han removido, de los altares que se han realmente vuelto nuevamente a poner en orden y en el diseño. Y esos altares también son los oficios ministeriales, en el cual la palabra de Dios habla en Efesios capítulo 4 en adelante. El libro de Corintios habla, en el cual los pilares realmente de la iglesia, mi hermano, son el ministerio apostólico y profético, y cómo a través de toda esa estructura bien armada, los demás oficios, los talentos, las capacidades comienzan a funcionar realmente como un relojito. Comienzan a funcionar cada cosa en su lugar. No es que alguien es más que alguien, que el otro. No es que un oficio es más que el otro, sino que cada oficio tiene su importancia, su relevancia. Cada oficio ministerial tiene su labor y todas son importantes. ¿Cuántos me van siguiendo? Ninguno es menos importante ni ninguno es más importante. El único importante, ¿quién es? Cristo. El único importante, Cristo. El apóstol supremo. El único importante es Cristo. Todos los demás estamos de acá para abajo, porque todos somos parte del cuerpo. El único importante es la cabeza, porque si no hay una cabeza, el cuerpo no existe. Y muchas veces hasta eso se ha transgiversado, que aún los oficios ministeriales o los ministerios han tomado una relevancia como si la iglesia no subsistiera por ellos. Y aún los oficios pertenecen de acá para abajo, del cuerpo, al cuerpo. Al cuerpo. Más allá que hay oficios de autoridad, más allá que hay oficios, mi hermano, de poder, pero pertenecen al cuerpo. Todos pertenecemos al cuerpo. Somos parte del cuerpo. Ningún miembro es más que el otro, por más que la función sea, a lo mejor, entre comillas, más importante. Pero nos necesitamos para funcionar bien. Dígale al que está a lo suyo, te necesito. Nos necesitamos. No necesitamos, ¿por qué? Porque usted me hace funcionar bien a mí, y yo, aunque usted no lo crea, lo hago funcionar bien a usted. Es imposible de otra manera. Ahora, quiero que usted vea este pasaje desde una perspectiva profética. Y hay figuras, hay una enormidad de figuras en todo este pasaje. El profeta Elías es, lógicamente, un profeta, y
está, mi hermano, cumpliendo la función y la labor realmente en el cual está desarrollando dos cosas. ¿Por qué pasa lo que pasa en esta historia? Esta historia viene a suceder en un tiempo donde realmente la idolatría, la magia y tantas otras cosas tenían un auge muy fuerte, y el pueblo de Dios también realmente estaba inmerso en ciertas costumbres y cosas en el cual eran seducidos, como siempre ha pasado. Pero, mi hermano, llega un momento determinado donde Dios empieza a ordenar ciertas cosas, y una de las cosas que ordena a través del oficio profético, a través de Elías, realmente es el altar. Es el altar. Usted y yo tenemos muchos versículos y yo le pido que usted lo lea completo, o por lo menos desde el versículo 20 en adelante. Pero dice el versículo 21, cuando Elías habla al pueblo y dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dice la palabra de Dios, el profeta dice que los confronta al pueblo. Y lo confronta de tal manera que le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar divididos entre dos corrientes de pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, dice. Pero si ustedes creen que Baal es Dios, síganle. Ahora, mi hermano, ¿sabe lo que pasa si lo llevamos al presente de la iglesia? Muchas veces el cristiano se queja o piensa o dice realmente que las cosas no le salen, que su vida, y empieza a hilar fino diciendo: debería, tendría, me gustaría alcanzar o tener ciertas cosas o alcanzar otras cosas, y por qué no lo alcanzo. Y muchas veces hasta entramos en una mentalidad de queja. Ahora, la pregunta es: ¿qué no estoy haciendo para que la presencia o la voluntad de Dios toque mi vida? ¿Qué no estoy haciendo? Porque si creemos que Dios es un Dios que bendice, si creemos que Dios es un Dios que sana, si creemos que Dios es un Dios que restaura, si creemos que Dios es un Dios que prospera, si creemos que Dios es el Dios que sostiene nuestra vida, lo creemos. Una cosa es creerlo, otra cosa es vivirlo. Y ahí, mi hermano, es donde deberíamos hilar más fino, porque el profeta le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a andar entre dos pensamientos? Y es la etapa donde está la iglesia de Jesucristo en su conjunto, viviendo, mi hermano, entre dos pensamientos. Y hasta que la iglesia de Jesucristo no se defina en el pensamiento correcto y dependa de Dios, absolutamente de Dios, y que Dios sea primero en su vida, la gloria de Dios, mi hermano, no se puede manifestar. La gloria de Dios no se puede manifestar. Porque tenemos momentos de presencia, tenemos momentos de andar caminando en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, pero tenemos momentos donde nos enfriamos, donde la duda, donde realmente claudicamos, donde bajamos la mirada, la guardia. Ese es caminar bajo dos pensamientos. Ahora, fue tan confrontativo el profeta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Cuántos creen que Dios es Dios? A ver, ahora nadie cree. ¿Cuántos creen que Dios es Dios?
síganle. Si usted cree que Dios es Dios, sírvale. Ahora, ¿por qué no le servimos? Siempre tenemos un pero. Siempre tenemos un pelo en la leche. Siempre tenemos una excusa, un argumento. Siempre nos nace realmente un conflicto. ¿O no? Y muchas veces el 80% la tiene el pastor la culpa. ¿O no? Siempre nace un conflicto en nuestras vidas. Siempre un problema, siempre una dificultad, o siempre esto o aquello. Ahora, si usted y yo creemos que Dios es Dios, sírvale. ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál cree usted que es el impedimento para no desarrollar lo que usted y yo deberíamos ya estar desarrollando? Lo que deberíamos ya estar disfrutando. Porque usted no se olvide, mi hermano, que esto es el servicio. Lo que hace es que usted produzca fruto. Cuando usted sirve, usted produce fruto. Y cuando usted produce fruto, ¿qué es lo que hay? Bendición. Porque no hay bendición sin fruto. Porque el fruto es, mi hermano, lo que hace que Dios bendiga mi vida. Y cuando usted y yo producimos fruto, Dios empieza a ver nuestra vida. Por sus frutos los conoceréis. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle. Ahora el profeta dice, si Baal, ustedes piensan que Baal es Dios, también síganle. Si hay algo, mi hermano, que Dios no se hace problema, es en andar tratando de convencer. ¿Usted lo ve a Dios tratando de convencer a alguien? ¿Sí o no? ¿Dios qué es lo que hace? Dios dice, si lo que crees, vos crees que funciona, probalo. Eso es lo que hizo el profeta Elías. Muchachos, es su turno. Vamos a probar a Dios. Vamos a probar quién es Dios. Su turno primero. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿Conoce esta historia? No tenemos el tiempo, pero léala toda la historia. Si ustedes piensan que Dios es Dios, síganle. Ahora, si ustedes piensan que Baal es Dios, síganle también. Vamos a probar quién es Dios. Y nuestra vida, cuando usted, mi hermano, vivimos, cuando nos movemos, tenemos que probar quién es Dios, en quién creemos, a quién estamos sirviendo, si lo estamos haciendo. El profeta Elías le dije, bueno muchachos, vamos a probar quién es Dios. Y vamos a probar, y vamos a poner una meta, el que responda por fuego, ese es Dios. Los más de 800 profetas de Baal y Acera, con el rey, con todos ahí envueltos, dijeron, listo, esa es la prueba. Vamos a probar quién es Dios. Prepararon, hicieron todos sus ritos, hicieron todo su culto y empezaron a dar vueltas alrededor del altar que habían preparado, rasgando sus vestiduras. Usted lea todos los versículos, rasgando sus vestiduras, sacrificándose, flagelándose. Imagine, yo quiero que usted se imagine toda esta historia. 800 personas, más de 800 personas, tratando de hacer que su Dios, que Baal, hiciera una prueba de fuego, que hiciera descender fuego sobre el altar. Y Elías sentado, yo me lo imagino sentado en un rincón, y ahí esperando su turno. ¿Y qué decía él? ¿Cuántos han leído? A ver si han leído. ¿Qué decía? Griten muchachos, griten más fuerte, a lo mejor está dormido, les decía. Griten más fuerte, porque a lo mejor es el horario justo de la siesta. Griten más fuerte, pidan más fuerte, golpéense más fuerte. Y no pasaba nada. Y pasaron las horas.
y no pasaba nada. Y siguieron pasando las horas y no pasó nada. Quiere decir, mi hermano, que muchas veces nosotros estamos creyendo en algo en el cual no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? Porque nuestro pensamiento está dividido y estamos creyendo que lo de Dios viene por un lado cuando no es por ese lado. El salmista dice cuando él salió, mi socorro viene de qué? Alzaré mis ojos, el Salmo 21. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué? Porque la costumbre era que la gente alzaba su mirada y trataba de visualizar los diferentes altares que había en la altura de las montañas. Pero él dice, yo alzaré los ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Podemos estar muchas veces direccionando nuestro pensamiento en algo donde, mi hermano, no va a funcionar nada. Y a muchos de nosotros, por no decir todos, hay cosas que no nos han funcionado. ¿Cuántos se sinceran? No nos han funcionado. ¿Y sabe cuál es el argumento que hemos dicho porque no nos ha funcionado? Bueno, no será de Dios. ¿O no es ese? No será de Dios. No es la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, ni fue mi voluntad porque si hubiera sido, pero no, yo no tuve nada que ver. Porque ni siquiera yo estaba involucrado en lo que estabas pidiendo. Porque los argumentos nuestros, cuando se nos acaban, mi hermano, las oraciones y vemos que Dios no se mueve como nosotros pensamos que se debería estar moviendo, el argumento para apaciguar nuestra necesidad, bueno, Dios conoce, Dios sabe, lo de Dios en su tiempo va a ser. Cuando Dios dice, si me hubieras pedido a mí, hubieras obtenido respuesta. ¿Sabe cuántas veces la iglesia se está moviendo como estos profetas de Baal y de Acera? Tratando de doblarle la mano a Dios para que haga algo que Él no va a hacer. Porque lo que esperamos que haga no tiene que ver con su propósito, su voluntad. Y lo único que Dios respalda es su palabra. Dios no respalda a hombres. Dios respalda su palabra. Cuando usted y yo nos involucramos en la palabra de Dios y la palabra nos antecede, tenemos que respaldo de Dios. No antes. No antes. Por eso Elías, ya intranquilo, le muchacho, ya está. No descendió nada y no va a descender nada. No descendió nada y no va a descender nada. ¿Y sabe cuántas veces, mi hermano, la iglesia se mueve e insiste y busca y hace? Y no pasa nada, pero sigue haciendo y sigue insistiendo y sigue buscando y no pasa nada. Dice la palabra de Dios, si usted siga leyendo todos los versículos, 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios, en minúscula, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz. Digan, no hubo ninguna voz. Ni quien respondiese, ni escuchase.
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Mi hermano, ¿cuántos quieren que las cosas comiencen a suceder? Lo que usted y yo creemos que estamos haciendo no es suficiente. Porque ese es el peor error. Creer que lo que estamos haciendo es suficiente. Y mírelo con toda amabilidad y amor al que está al lado atrás. Diga: lo que estás haciendo no es suficiente. No es suficiente. ¿Y sabe por qué no es suficiente? Porque hasta aquí no nos ha funcionado. Y es el pequeño detalle que nos dice que no es suficiente. Que no es suficiente. Ahora, la primer clave que el profeta le dijo al pueblo: acercaos a mí. Cuando no hay un pueblo que está amalgamado entre oficio y pueblo, entre hermandad, si no hay un pueblo cerca, es imposible recibir dirección. Es imposible. ¿Cuántos me van siguiendo? Es imposible. El profeta, como figura del ministerio profético del último tiempo, lo que dijo es: acercaos a mí. Y lo que hace el oficio profético, mi hermano, en este caso, y no es a través de una persona, sino del oficio, lo espiritual, lo que se mueve en lo espiritual, es acercar el pueblo a Dios y que el pueblo se acerque a Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Acercaos a mí. Y dijo, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Ahora los otros, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Mi hermano, acerquémonos a Dios y arreglemos el altar. No puede haber presencia y manifestación de Dios cuando una relación está distanciada y cuando el altar no está arreglado. Es imposible. Yo decía al comienzo, la iglesia es lo que retrasa. Así como está sosteniendo y está guardando de que la maldad y el enemigo no se enseñoree, pero también la iglesia está retrasando que la mano de Dios bendiga. Porque no estamos conforme a la voluntad de Dios. Acercaos a mí, y arregló el altar. Necesitamos arreglar nuestro altar. Y cuando usted y yo arreglemos nuestro altar, mi hermano, pasará lo que nunca pasó. Pasará lo que por años no ha pasado. Pasará lo que, mi hermano, hemos esperado por años o hemos orado por años. Y pasarán cosas que no estábamos ni siquiera esperándolas ya. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifiesta cuando hay cercanía. Cuando hay cercanía y cuando el altar está arreglado. Si no hay cercanía de la presencia de Dios, es muy difícil oírlo a Dios. Dios no anda a los gritos. ¿Cuántos creen que Dios no anda a los gritos? Por eso necesitamos una iglesia con un oído afinado. Con un oído afinado. Y que ese oído afinado nos haga movernos de la manera correcta. Acercaos a mí, el pueblo se acercó. Y dice que el pueblo vio como él ordenó el altar.
desarmó lo que estaba ahí, lo que quedaba todo desordenado, lo santificó y lo ordenó. Puso 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Puso la leña, puso el holocausto, hizo una zanja, hizo hacer una zanja alrededor. Y sobre todo eso hizo una locura, pidió agua, una sequía de más de 3 años, que el agua se había transformado en oro. Y él dijo, traigan agua, traigan agua. Bañó el holocausto, bañó el altar, y dice que la zanja se llenó y corría el agua. No tengo el tiempo para todas las figuras, pero hasta que usted y yo no nos acerquemos a Dios, hasta que usted y yo no ordenemos nuestro altar, y hasta que usted y yo no le demos a Dios lo que hasta aquí no le hemos dado, porque darle a Dios agua en un momento de sequía es darle a Dios lo que hasta aquí no le habíamos dado. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Cuántos peros hay? No, esto no. No, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cuántos peros para Dios? ¿Cuántos argumentos levantamos para Dios? Queremos la bendición porque todos queremos bendición, pero no todos hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos conocimiento de Dios, tenemos conocimiento de la palabra, lo servimos, estamos de alguna forma haciendo el servicio, cumpliendo. Pero mi hermano, si no le damos a Dios lo que nos duele, ¿por qué Dios nos tiene que bendecir? ¿Cuál es el motivo de que Dios nos bendiga? Mientras la iglesia, mientras el cristiano no rompa ese argumento y no dependa de Dios, porque inconscientemente estamos bajo 2 pensamientos. Queremos servirlo a Dios y declaramos que Dios es nuestro Dios, pero cuando usted y yo declaramos que Dios es nuestro Dios, le estamos diciendo, Dios es mi sustentador, Dios es el que me bendice, Dios es el que me sana, Dios es el que me transforma, Él me libera. Dios es. Ahora, como que estamos en una corriente de 2 pensamientos, a veces nos sostenemos nosotros. A veces somos nosotros autoridad sobre nosotros. A veces no dependemos de Dios, dependemos de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones hacen que nosotros nos movamos y siempre tenemos un argumento para el no o para el por qué. Pero si decimos que Dios es nuestro Dios, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Dios dice, si ustedes creen que Dios es Dios, seguidle. Pero si la iglesia cree que Baal es Dios o que nosotros somos nuestro propio Dios, sigamos haciendo lo que queramos hacer. Ahora, los resultados están a la vista o van a estar a la vista. Nos vamos a sacrificar, vamos a flagelarlos, vamos a perder tiempo, porque eso es lo que hicieron todos los profetas de Baal y de Acera. Sacrificaron su cuerpo, malgastaron su tiempo, malgastaron los recursos, hicieron todo lo que... ¿Y qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. Y no va a pasar nada. Y no va a pasar nada. Vamos a perder días, vamos a perder tiempo y vamos a perder vida. Y no va a pasar nada hasta que llegue el turno de sacudirnos y decir, no, ya probé a mi manera. Ya probé a mi manera, ya probé con mi pensamiento, ya probé de mi forma. Hagámoslo a la forma de Dios. Hagámoslo a la forma de Dios. Porque hasta aquí mi forma no me ha bendecido como yo esperaba que me bendijera.
Y dice la palabra de Dios que cuando él comenzó a orar, y cuando solamente dijo, Señor, haz lo tuyo, dice que cayó fuego del cielo. Y el fuego, que era como una lengua que lamía el agua, consumió ofrenda, holocausto, leña, piedras y lamió el agua. Yo me trato de cerrar los ojos, imaginarme toda esa secuencia, esa historia, y los ojos de los profetas de Baal y de Acera. ¿Cuántos se lo imaginan? El tema es que cuando terminó toda esa manifestación, el profeta dice que uno por uno iba degollando a los profetas de Baal y de Acera. Porque lo de Dios, mi hermano, hay mucha violencia en lo de Dios. El cristiano, mi hermano, tiene una visión errónea de todo lo que pasa en el mundo espiritual. Hay mucha violencia. Y pareciera que nos movemos muy inocentemente cuando, mi hermano, se está perdiendo vida. Cuando usted y yo esperamos hasta el miércoles para relacionarnos con Dios y recibir una palabra de Dios, perdimos 4 días de vida. Perdimos 4 días de propósito, perdimos 4 días, y si no venimos el miércoles, hasta el sábado. Perdimos una semana. En vez de avanzar, he retrocedido una semana. Y seguimos perdiendo. Y seguimos, mi hermano, dando vueltas alrededor de un círculo vicioso, donde nos sacudimos, sentimos la presencia de Dios y nos volvemos llenos. Pero ¿cuánta nafta le echamos a nuestra vida? Acercaos a mí y arregló el altar. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. No hay manifestación de Dios posible en un altar arruinado.